Hola a todos, el día de hoy analizaremos lo que se conoce como el problema del mal. El problema del mal postula lo siguiente, de que si Dios es omnibenevolente, o sea que es omnipotente, puede hacerlo todo, y que a la vez es completamente bueno, ¿por qué encontramos mal en el mundo? Si encontramos mal en el mundo, eso implicaría que Dios ya no es omnipotente o que Dios no es completamente bueno. Así que vayamos al grano, ¿no? Pero primero, debemos de preguntarnos y decir por qué esto importa, ¿ya? ¿Por qué responder esto? Y es muy importante, porque en última instancia, esto consiste en la pregunta en el ser o no ser. ¿Es bueno que exista este mundo? ¿Es bueno este mundo o hubiese sido mejor que este mundo nunca hubiera sido? ¿Acaso el bien que hay en este mundo justifica el dolor y el sufrimiento y la miseria y la maldad que encontramos en él? Por eso esta pregunta es tan importante, porque es una pregunta que todos respondemos, seamos conscientes de nuestra respuesta sí o no. Así que vayamos. Las primeras formulaciones que veremos del problema del mal son las siguientes: el mal moral. Si Dios existe, entonces no deberíamos de encontrar seres humanos que son tan moralmente malos, como por ejemplo asesinos seriales, los amantes de niños como Jeffrey Epstein y Panzer. Sin embargo, los encontramos en el mundo y eso parecería implicar que Dios no existe. También encontramos demasiados ejemplos de mal naturales. Encontramos terremotos, tsunamis, tornados, enfermedades. Encontramos que los animales se devoran y se matan entre ellos. Y todo eso parece implicar que Dios no existe. Y tomando el argumento de William Roth, a parecer también encontramos sufrimiento gratuitos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Con sufrimiento gratuito me refiero a que los seres humanos y animales sufren, pero aparentemente por ninguna razón. Veamos el caso de un incendio. Los animalitos quedan atrapados y comienzan poco a poco a sofocarse, a quemarse y a sufrir. Pero no mueren al instante. No mueren en unos, no sé, digamos unos 2 minutos. Se mueren en horas o hasta días. Y están días sufriendo y quemándose y asfixiándose y después, ¡pam!, la palma y estiran la pata. Y la pregunta es, si Dios es completamente bueno, ¿por qué al menos no intentó matarlo más rápido? ¿Ya? Porque ¿de qué sirve que estos animales se demoren tanto en morir? Si se mueren en 5 horas o en 15 minutos, el mismo resultado. El bosque se quema y todos los animalitos se mueren. Sin embargo, en un lado, en un caso, sufren más y en otro no. Y al final del día, la cosa no cambia. No hay nada bueno que salga de ello. Y todo eso parece ser una cantidad de sufrimiento que es gratuito, innecesario. Porque, porque Dios quiso. Entonces, claro, si eso parecería indicar que Dios no existe, porque si Dios existiera, Él no haría eso. ¿Lo resto? Bueno, veamos la cuarta formulación. La cuarta formulación es la hipótesis de la indiferencia, o el problema evidencial, que es entregada por Paul Draper. Y como pueden ver ahí está el señor del bigote chistosito, ¿ya? Imagínate que al momento de nacer viene un ángel, ¿ya? Y ese ángel te dice, el mundo que experimentarás es un mundo bueno, creado por un Dios que es completamente bueno y que ama a su creación. Y sin embargo tú sales del vientre de tu madre y te encuentras al hombre chistoso, a la guerra, asesinos, amantes de niños, eh, eh, dictadores, te encuentras todo eso, te encuentras enfermedades, sufrimiento, todo eso, ¿ya? Y bueno, si el ángel en realidad hubiera venido a tu vientre y te hubiera dicho, mira, el mundo que vas a ver fue creado por un Dios que no le importa nada. Él nomás creó la cosa, pero él no ama, él solo creó. O un mundo en el cual el ateísmo es verdad. No hay nada superior, solo el ser humano.
todo pura evolución. ¿Ya? Entonces, claro, si en ese caso tú dirías, bueno, el segundo caso no me sorprende, no es como yo lo esperaba, ¿cierto? Pero en el primer caso no, en el primer caso es sorprendente. Y entonces Paul Draper tiene razón. En ese caso es más racional creer en que a Dios no le importa. Continuemos. Esta es probablemente la formulación más fuerte del problema del mal, que es el sufrimiento animal. En el mundo nos encontramos con demasiado sufrimiento animal, especialmente en la evolución durante miles de años. Recuerden que el mundo ha existido por miles de años y los animales han estado evolucionando también durante miles y han estado matándose, sufriendo, han estado devorándose vivos, cometiendo un montón de atrocidades y cosas horribles, ¿cierto? Pero, ¿por qué Dios permite esto? Recordemos que los animales no tienen libre albedrío, no tienen uso de razón, ellos no maduran espiritualmente. Un animal no puede perdonar, no puede hacer la justicia, no puede madurar como tal, no, él solamente siente el mundo y lo sufre. Entonces, claro, si Dios es bueno, no tiene mucho sentido que él deje sufrir tanto a los animales. Y esta es probablemente la formulación más fuerte del problema. Y ahora, una vez vistas todas las formulaciones, veamos las defensas. ¿Ok? Y la respuesta general al problema del mal entregada por el santo Tomás de Aquino. Él dice lo siguiente: si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios al darle el significado de bien absoluto. Claro, pues si existiese Dios no existiría ningún mal. Correcto. Pero el mal se da en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Bueno, ¿y qué dice señor Santo Tomás? Dice lo siguiente: Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que tú eres insultado por otra persona y te ofende y te duele. Sin embargo, después tú perdonas a esa persona y esa persona se arrepiente del mal que hizo y mejora y madura y se vuelve una mejor persona. Eso es un bien mayor que no hubiera sido posible si él no te hubiera injuriado. No, si no te injuria, tú no puedes perdonarlo. Si no te injuria, él no puede madurar tampoco. Entonces, aquello que fue malo sirvió para traer un bien mayor. Muchísimas gracias, Santo Tomás, tú y tu hermosa pelada cabeza. Bueno, en palabras del Santo Agustín. El Santo Agustín dirá algo muy interesante. Él dirá que la maldad no existe como tal, o al menos no ontológicamente o metafísicamente. No es algo que está ahí en el mundo, que tú dices, mira, esto es el mal. No. Santo Agustín comparará a la maldad con una inexistencia. Eso es lo que él conoce como privatio boni. El privatio boni es la falta del bien o la carencia del bien. Imagina a la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz, ¿correcto? La oscuridad no más existe porque hay luz. O piensa en el conocimiento. El conocimiento es algo bueno, ¿correcto? Sin embargo, la ignorancia es el mal. ¿Pero qué es la ignorancia? Es no tener conocimiento. O sea que el mal, como tal, es privatio boni. El hambre también. Tú posees hambre porque tu cuerpo no está completo o le falta nutriente en ese sentido. Pero es porque carece de algo que debería tener, que debería de recibir, pero no lo tiene. Y ese es el mal. Ese es privatio boni. En ese sentido, el bien sería como una dona, ¿correcto? Pero, ¿qué hay en la mitad de la dona, cierto? Hay un agujero. Pero ese agujero no es nada realmente. Solamente está ahí porque la dona está. Pero no es nada como tal. ¿Y lo que dice el Santo Agustín? Bueno, sí.
La maldad es como ese agujero de la dona. Es aquello en donde la dona debería estar, pero en realidad no está. Y eso lo triguera él. Y también, para el mal, él dice, bueno, es cuando un ser humano usa mal su libre albedrío. Por ejemplo, cuando un ser humano necesita comer, pero sin embargo comienza a robar para poder comer. Él lo único que está haciendo, él está haciendo algo bueno, ¿cierto? Está buscando alimentarse, eso es bueno. Pero el problema es el medio que usa, el robo. Y eso significaría un mal uso del libre albedrío. Y en este sentido el mal no es más que la falta de algo que debería estar ahí. Y por lo tanto tú no puedes acusar de Dios de haber creado mal porque Él no creó Dios, no creó mal. Muy, muy sabia respuesta, señor Agustín. Y el señor Tomás tomará esto aún más lejos, ¿ya? Y él dice lo siguiente. Cita a cierto filósofo, dice, si Dios existe, ¿de dónde el mal? Sin embargo, se debería argumentar al revés. Si el mal existe, Dios existe, pues el mal no existiría si desapareciese el orden del bien, cuya privación es el mal, y tal orden no existiría si Dios no existiera. ¿Qué quiere decir el señor San Agustín ahora? Perdónenme, Aquino. ¿Qué quiere decir Aquino? Él toma en consideración lo que dijo Agustín. El mal existe, pero el mal nomás es la privación del bien. Pero el bien, ¿de dónde sale? De una causa, ¿cierto? Esa causa es lo que se conoce como Dios. Es ese bien máximo del cual el bien aparece como participación, ¿cierto? Pero ese bien máximo es lo que se conoce como el summum bonum, o el bien en su totalidad. Ese bien en su totalidad es Dios. Entonces, si el mal es la ausencia de bien, pero el bien es causado por la suma total del bien, que es Dios, entonces eso implicaría que si nosotros nos quejamos del mal, estamos diciendo que Dios existe. Interesante análisis, señor Aquino. El tercer argumento. Esto es para los argumentos de estilo probabilístico. Porque ya vimos que el problema lógico de que es imposible que Dios exista, en realidad no existe. No, porque podemos ver que claramente Dios puede existir con un mundo con mal. Pero los ateos, ¿qué dirán? Dirán, bueno, si no podemos probar que es imposible, al menos podemos decir que es más racional ser ateo que creer en Dios, por el mal. ¿Ya? Entonces, bueno, pero para eso debemos tener en cuenta que nuestro conocimiento humano es limitado. Porque si bien el ateo dice hay sufrimiento gratuito, que está ahí nomás por estar, pero ponte a pensarlo bien. ¿Tienes tú la capacidad de conocer todo el futuro? Y la respuesta es no. Solamente Dios conoce la totalidad de todo. Y tú no sabes si Dios tiene una razón suficiente para permitir el mal y el sufrimiento. Por lo tanto, tú no puedes saber si existe un sufrimiento gratuito. Por ejemplo, imagínate que te engaña tu esposa y tú sufres y sufres 10 años. Y después de los 10 años tú dices, esto no sirvió de nada, solamente arruinó mi vida. Pero a los 15 años tú sufriste una maduración en base a esos 10 años de sufrimiento. Y en esos 10 años de sufrimiento tú también te diste cuenta que había gente pobre, que gente que sufría como tú. Y al ver todo eso tú comienzas a entregarte a esa gente y a hacerle bien a esa gente. Y comienzas a empatizar con ellas. Y comienzas a volverte caritativo. Y comienzas a cuidar al otro y a preocuparte por el otro. Y comienzas a amar al otro. Pero si tu esposa no te hubiera engañado, eso no habría pasado, porque antiguamente tú estabas obsesionado en tu esposa y el mundo podía acabarse, podía irse todo al demonio y a ti no te importaría contar que estuvieras con ella. Pero al haberla perdido, tú te volviste un mejor hombre. ¿Y cuántos años tuvieron que pasar? 15. Así que claro, tú debes tener en cuenta de que no puedes a los 10 o a los 8 decir, Dios no existe, porque Él no hubiera permitido esto. No, tú no tienes la omnisciencia o el conocimiento suficiente para decir esto es bueno o esto es malo.
Por ejemplo, imagínate que hay un granjero que pierde el caballo. Y la gente del pueblo dice, no, no, qué mala suerte, hombre, lo lamento mucho. Pero después el caballo regresa 3 días seguido con otros 2 caballos. Y la gente del pueblo dice, ah, qué buena suerte tuviste, esto fue bueno. Pero después el hijo del granjero se cae del caballo y se rompe la pierna. Y todos comienzan a decir, oh, no, lo lamentamos mucho. Pero después estalla la guerra en el país. Y el hijo no participa porque se le rompió la pierna. Y así el hijo se salva y no moría en la guerra. Y toda la gente del pueblo dice, oh, qué suerte tuviste, granjero. ¿Y qué dirá el granjero? Ya lo veremos. Porque el propósito de esta parábola, de esta corta historia, es que tú no tienes el conocimiento suficiente, la posición epistémica, para decir Dios no tiene razón para permitir esto. No, Dios puede tener una razón, pero tú no la sabes porque tú no eres Dios. Por eso, estos argumentos de probabilidades tienen esa gran debilidad y que tú no puedes ignorar esto si vas a usarlos. Sigamos, continuemos. La muy famosa respuesta, el libre albedrío, que ha sido muy utilizada por Alvin Plantinga últimamente. Y se podría decir que Dios permite la existencia del mal moral y de la villanía porque Él creó a los seres humanos como seres racionales, seres que pueden razonar. Y al poder razonar, ellos pueden elegir. Y elegir lo que es bueno o elegir lo que es malo. ¿Por qué Dios crearía seres con libre albedrío? Bueno, porque es mejor que estos seres con libre albedrío decidan amarlo a Él a que hubieran sido hechos robots fabricados para amarlo. Claro. Porque a nadie le gusta un robot que te ame. Tú buscas que una persona real te ame, por elección. ¿Correcto? Y entonces, claro, si es posible que ellos amen a Dios, también es posible que lo rechacen. Que rechacen el amor, rechacen la bondad y que hagan mal. Porque recordemos lo que decía Aristóteles. Las plantas, ellos solamente se nutren, crecen y reproducen. Los animales, ellos sienten, ellos huelen, ellos tienen emociones, se mueven. Pero el hombre es el único con la capacidad de pensamiento racional. Y esto es lo importante. Porque Dios permitiría la existencia del mal no porque Él lo hace, sino porque agentes racionales hacen el mal. Otro argumento es la maduración espiritual y los bienes mayores. Como ya nos dimos cuenta, como decía el Santo Tomás, Dios permite para crear mayores bienes. Y claro, también nosotros maduramos espiritual y moralmente. Nosotros podemos ejercer la valentía, la justicia, el perdón, el amor, la caridad. Podemos ejercer todo eso. Pero ¿puedo yo ser valiente si no tengo miedo? ¿Puedo yo ser caritativo, empático con el pobre si el pobre no tiene dolor o hambre? ¿Puedo yo hacer la justicia o perdonar a alguien si nadie me injuria? Entonces, claro, en este sentido Dios permite la existencia del mal para que los seres humanos puedan hacer mayores bienes, madurar espiritual y moralmente. Como dice la Biblia en Génesis 50. Recordemos que José fue hecho esclavo por sus hermanos, pero al ser esclavo por su hermano eventualmente él fue liberado y se convirtió en gobernador de Egipto. Y al ser gobernador de Egipto, él salvó a Israel y a muchos pueblos al evitar una hambruna, ¿correcto? Y al evitar la hambruna, él salvó a mucha gente, entre ellas sus hermanos. Y sus hermanos se arrepintieron y él los perdonó. ¿Y qué fue lo que él dijo? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y todo eso fue posible por el mal de esos hombres. Pero lo que el hombre hizo por mal, Dios lo hizo por bien. Ahora analicemos la indiferencia. Recordarán al ángel que te dice, bueno, a Dios no le importa.
Pero el problema de este argumento es que no toma, que asume que toda la responsabilidad cae en Dios. No tiene en consideración la respuesta. Porque imagínate que ahora el ángel viene y te dice, sí, Dios es bueno, Dios ama su creación, pero Él también creó un mundo con seres con libre albedrío. Y muchos de estos seres van a elegir el mal, van a ganar poder político y económico y van a hacer mal, y ese mal va a ser permitido porque otra gente podía hacer el bien, podía detenerlos, pero no los detuvo. Entonces, claro, ahí cambia, ahí tú dices, bueno, entonces tiene sentido si yo veo asesinos, porque hay gente con la capacidad de mal. También después el ángel te dice, Dios también también creó un mundo en donde hay sufrimiento, hay dolor y hay hambruna. Pero Él lo hizo para que la gente pueda ser caritativa, para ser empática, para que perdone, para que sea valiente. Entonces tú dices, entonces ahora tiene más sentido. ¿Ves? El problema del argumento de la indiferencia divina es que no tiene en consideración todo el esquema. Nomás mira lo malo y dice, bueno, Dios no le importa. Pero no mira lo bueno, no mira las razones de por qué Dios permitiría lo malo. El otro argumento es que si vamos a usar argumentos en contra de Dios, ¿por qué no usar argumentos a favor? Nosotros encontramos que los seres humanos son racionales, tienen libre albedrío, todos ellos son religiosos. Hasta el día de hoy no hay ni un solo pueblo que no tenga religión, que no experimente la divinidad, la trascendencia. No hay ni un solo pueblo que sea un pueblo ateo que no piensa en el bien, en la moral, en la justicia, en el perdón, en la moral, en lo que es bueno y malo. Casi 99% de personas piensan que matar a un niño de 4 años es malo. Pero ¿tiene todo esto sentido si a Dios no le importa su creación? ¿O si todo es aleatorio y ateo? No, po. Todo esto tiene sentido bajo un esquema de un Dios bueno. Entonces, si vamos a considerar las pruebas malas, consideremos las pruebas buenas sobre Dios. Y en ese caso nos damos cuenta que la indiferencia divina no es tan efectiva. Ahora, el problema del sufrimiento animal. Y lo diré otra vez más, este es el mejor argumento del mal. El mejor. Y lo digo sin vergüenza, porque es muy bueno. Pero bueno, intentemos responderlo. Y lo que hay que tener en cuenta es que los animales no sufren como los seres humanos. Ellos no tienen razón ni libre albedrío. Claro, cuando a un animalito se le muere su mamá perro, el perrito, no dice, ay Dios, ¿por qué creaste un mundo en donde mi mamá se murió, mi mamá tan amada, mi mamita, mi mamá? No, el perrito no piensa eso. Claro, el perrito lo sufre, está en sufrimiento, tiene dolor emocional, pero él no piensa abstractamente, no razona al mundo, no tiene una idea de Dios, no toma elección, no hace nada de eso. Cuando un perro se esfuerza en una perra, eso no es una bio. ¿Por qué? Porque no tenían elección, es solamente animales actuando por instinto. Y por lo tanto, a lo que voy, ella tampoco razona en lo que se le hizo. Claro, lo siente y sufre, pero no lo razona. Por ejemplo, piensa en una vaca. Nosotros matamos y comemos a una vaca y no vemos nada de malo en ello. Sin embargo, si esa vaca pudiera razonar, pudiera tomar elecciones y nos vamos y nos comemos la vaca, sería lo mismo que hacerlo con una persona. Pero no lo es. Y el tema es que es diferente. El sufrimiento animal sí es un problema, pero los animales no sufren como los seres humanos. Y por lo tanto el problema es mucho menor. ¿Significa que no exista? No, claramente existe el problema, no lo voy a negar, pero mucho menor. La otra versión es que si tomamos en cuenta el Génesis y tomamos en cuenta las razones de Dios, podríamos decir que su creación es caótica, pero el propósito del tal caos es que la humanidad reine sobre la creación. ¿Qué trato de decir con esto? Es que mira, los animales son salvajes incivilizados, ellos se manejan por su instinto y sufren mucho y tienen batalla y todo eso. Sin embargo, el ser humano, ¿qué puede hacer? Puede domesticarlos, puede cuidarlos, puede hacerles bien,
puede incluso prevenir la extinción de especies. Entonces, claro, el ser humano puede ver el caos en la creación de Dios y ¿qué hace? Lo perfecciona. El ser humano ve el hambre y ¿qué hace? Crea riqueza. El ser humano ve la injusticia y ¿qué hace? Puede hacer justicia. Entonces sí, el sufrimiento animal existe, pero sin embargo el sufrimiento animal podría estar ahí para que el hombre se haga responsable del sufrimiento animal y trate bien a los animales. Entonces, claro, Dios tiene sus razones para hacer una creación caótica para que el ser humano la gobierne. La gobierne justamente, claro. Algo que no se puede no tener en cuenta, que es la existencia del cielo. Si bien el mal no se justifica con el cielo solo, para nada, sin embargo, reduce el problema. Porque imagínate a un bebé recién nacido. El bebé recién nacido está con terror, con miedo, con sufrimiento, se está asfixiando. Es una cosa terrible, sale del vientre y terrible. Un llanto horrible. Sin embargo, ese niño después, ¿recuerda el sufrimiento que tuvo al nacer? Y la respuesta es no, no lo hace. Entonces, claro, si los seres humanos van, por ejemplo, un niño pequeño que sufre toda su vida y muere a los 5 años, ese niño sí, tuvo una vida puro sufrimiento a los 5, pero sin embargo, ¿qué pasará con él después? Él irá al cielo. Y en el cielo él pasará una eternidad de amor y de compañía y de solidaridad. Él no sufrirá más y ya no habrá mal como tal, sino que habrá una armonía de imperfección en el cielo. Y por lo tanto el niño, el problema se reduce, porque Dios tiene razones para permitir el mal a ese niño, pero tampoco lo deja ahí nomás, no, sino que también lo compensa. Él mira al inocente y le da un bien para compensar la existencia del mal. Ahora, esto no justifica el mal se justifica por otras razones. Pero esto lo que sirve es reducir el problema. Alguien no puede decir, yo no creo en Dios porque sufro mucho 20 años, pero si yo creyera sufriré mucho 20 años, pero me la pasaré bien toda la eternidad y viviré en amor y en compañía. Entonces, claro, el cielo reduce el problema. Otra cosa es el sacrificio de Cristo. Recordemos que en la Unión Soviética se hizo un acto simbólico en donde se ejecutó y se disparó a Dios, se le mató simbólicamente. El propósito de esto era hacer a Dios culpable de la existencia del mal, como ejecutarlo judicialmente. Entonces, claro. Pero veamos el Dios del cristianismo. ¿Y qué hace el Dios del cristianismo? Se vuelve hombre, sufre como hombre, es traicionado, es martirizado, es burlado, es engañado, y él era completamente bueno, él no hizo absolutamente nada malo, y sin embargo sufre y muere por los culpables, y experimenta el dolor de los culpables, siendo él completamente bueno. Entonces, claro, el Dios del cristianismo no te puede hacer una clase filosófica y darte 20 argumentos y 30 argumentos y te explica las razones. No, el Dios del cristianismo no tiene nada que hacer eso. Pero el Dios del cristianismo simplemente ve el dolor, ve tu sufrimiento y te dice, lo sé, yo sé que sufres, yo sé que la pasas mal y sufro contigo y la paso mal contigo. ¿Puede el Dios del Islam o de los judíos decir tal cosa? No, porque ellos niegan que Dios se hizo hombre. Sin embargo, en el cristianismo Dios se hizo hombre y Dios sufrió como un ser humano. Así que alguien no puede decirle, oye Dios, tú no sabes lo que es ser traicionado. Oye Dios, tú no sabes lo que es odiado cuando tú eres completamente bueno. Oye Dios, tú no sabes lo que es ser abandonado por quienes te amaban. Y la respuesta es sí, él sabe todo eso. Y lo entiende. Y lo entiende mejor que tú. Y en palabras del rabino Yitzhak Brechtowitz, él dijo lo siguiente, citando a Dios. No voy a responder la pregunta.
Solo quiero que sepas que estoy aquí. Quiero que sepas que estoy contigo. Que mientras caminas por el túnel oscuro de la vida habrá tantas cosas que no vas a entender y tantas cosas que no tendrán sentido. Pero no estoy aquí para darte una explicación intelectual. Estoy aquí para que sientas la realidad de mi presencia y que en tu sufrimiento no estás solo. Y estaré aquí para darte fuerza y resiliencia. Y eso será suficiente. En otras palabras, Job estaba buscando una respuesta, pero encontró a Dios. Y Dios no le dio una respuesta, sino que Dios quitó la pregunta.